Bueno, pues son las 10:42 de la mañana y ayer fue el debate sobre el Estado de la Nación. Precisamente por eso hoy nos hemos traído a Inma Aguilar, asesora de comunicación en el Senado, para darnos una serie de pistas de cómo ha sucedido todo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo bien. ves el panorama después del animadísimo debate sobre el Estado de la Nación de ayer? De la primera jornada y segunda. Hoy segunda. También. La verdad es que es muy interesante la segunda jornada también, porque los grupos pequeños suelen tener un discurso mucho más concentrado, mucho más potente, pasa más desapercibido porque no se le hace tanto caso a los representantes más pequeños, pero suele ser una jornada mucho más dinámica. Es verdad, la de ayer tiene esos discursos mucho más preparados, mucho más analizables, porque tienen muchos matices. Yo creo que fue tanto la intervención del presidente del Gobierno como el del jefe de la oposición, en los dos casos, intervenciones muy bien trabajadas y muy preparadas, muy preparadas. Se ve el trabajo que hay en el pozo de los discursos, ¿no? de los gabinetes de comunicación suyos que son infalibles. Yo creo que sí. Bueno, la verdad es que la situación es muy dura. O sea, piensa que son gabinetes de comunicación que están casi trabajando en un esquema de comunicación de crisis, realmente, de crisis de comunicación en realidad, con lo cual las decisiones tienen que ser muy contundentes y muy firmes y caminar siempre en una estrategia muy directa. Yo creo que en el caso del presidente del Gobierno ayer estaba muy preparado para una contienda muy dura. Yo creo que su discurso fue muy tremendo, muy potente, incluso las réplicas quizás tenían un tono mucho más agresivo que incluso la propia intervención del jefe de la oposición, que no fue tan excesivamente duro como cabría haber esperado. En cambio, el presidente del Gobierno, digamos, atacó en su defensa, yo creo. Ahora, bueno, recordamos que Inma Aguilar es asesora de comunicación en el Senado y está aquí para contarnos todo lo acontecido ayer y lo que va a pasar hoy, no, porque no somos oráculos, pero analizar un poco la situación política. Bueno, pregunta, Patrick. Te iba a preguntar, entonces, sabiendo que Rajoy tenía muy preparado, igual excesivamente preparado la contienda, ¿la salvó entonces? ¿Podemos decir que la salvó la jornada del debate? Yo creo que desde el punto de vista de la comunicación política y del entorno de la política y del diálogo estuvo, yo creo que muy bien, porque aquello que buscaba me da la impresión de que lo consiguió, que es una gran firmeza, mostrarse seguro, parecer un presidente preocupado, pero eso no le debilitaba. Esa era, yo creo, que la intención que tenía a la hora de presentarse ante este debate. Otra cosa es lo que los ciudadanos hayan percibido. Quizás la sensación que pueda haber quedado como resultado de su intervención es un poco un presidente que realmente no está en la realidad que todos los demás estamos viendo. No hablo de desahucios, el paro lo cometió como un problema muy de cifras, aunque sí que las palabras más emotivas quizá las introdujo cuando hablaba de los ciudadanos, de los españoles parados, ¿no? Pero realmente yo creo que la percepción del presidente, se preparó para la contienda con la política, con la oposición. Los ciudadanos yo creo que se han quedado con una sensación de presidente que vive en una ficción y que realmente no acaba de conectar emotivamente con una grandísima parte de la opinión pública que está sufriendo mucho ahora mismo. Y sobre todo cómo tiene que enfrentarse un poco a la situación, ¿no? Porque no está en una tesitura fácil. No, en absoluto. Yo creo que ayer el presidente, recurrió a los argumentos de siempre, un poco a lo inevitable, a Europa. Hay una serie de elementos externos a él que le están marcando sus formas de actuar, lo cual yo creo que tiene que terminar alguna vez. O sea, llegará un momento en el que tiene que asumir exactamente él, colocarse en el centro de la decisión. No puede ser, efectivamente, o sea, porque indefinidamente no puede haber ni una gestión anterior, ni Europa siempre es la culpable. Él apela a lo inevitable, al deber, a incumplir su programa. Lo ha incumplido porque no tenía más remedio, porque es su deber, habla de palabra, de honor, de deber. De fe, incluso a veces. De fe, efectivamente. Del resto de situaciones sí, claro, hombre, son afectan. Palabras muy grandes. Efectivamente, está jugando, todas las cartas las está poniendo en la mesa. En el fondo se está exponiendo mucho, o sea, está poniendo su honor, su persona, su palabra sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, también hay elementos que son conceptos muy fuertes y muy importantes que él nunca esgrime, que es el perdón, la preocupación. Son también palabras grandes y conceptos grandes, a las que nos acercan. pero que
yo creo que tiene mucho que ver con la emoción y con lo que realmente la gente está sintiendo, ¿no? Necesita... ¿Cómo se estructura un discurso como, por ejemplo, para el debate sobre el Estado de la Nación? ¿Cómo se estructura un discurso en ese sentido? ¿Cómo se prepara? Mira, un debate de Estado de la Nación es, en primer lugar, un balance de lo que has hecho en el último año y un perfil de lo que vas a hacer en el próximo año. Eso es lo que tiene que incluir tu discurso para un presidente, siempre. En este caso, los problemas más importantes que acucian a un presidente de gobierno como Mariano Rajoy son principalmente dos: la crisis económica y la crisis política, es decir, el paro y la corrupción. Son los dos ejes sobre los que tenía que haber actuado, y yo creo que así más o menos fue su discurso. Y sobre eso, digamos, hacer esas dos cosas: balance y prospectiva, y balance y propuestas. El balance, yo creo que fue un balance excesivamente triunfalista, y las soluciones que aportó eran, yo creo que pequeñas, ¿no? Hablar de emprendedores cuando hay tantos parados, digamos, lo que propuso fue seguir con las reformas que está haciendo. No hubo ninguna propuesta de choque, que yo creo que a lo mejor hubiera sido mucho más relevante y mucho más útil. Una propuesta... De cara a los ciudadanos también hubiera sido como... Claro. O sea, exacto. Esta situación es urgente, es grave y tenemos que tener soluciones fuertes, importantes y drásticas. Eso no lo hizo, que yo creo que es lo que esperaban los ciudadanos. Y parecía que todos los datos positivos los basaba en exportaciones, cuando hay algo más, ¿no? Claro, es un poco un estilo muy Mariano Rajoy, que es irse hacia a los márgenes de las cosas. Entonces, los problemas de la economía española tienen mucho que ver con el exterior, y sus soluciones parece que también, ¿no? El sector exterior. Igual que ha pasado con el tema de Bárcenas, que no lo ha mencionado, ¿no? Que hoy hablabas antes que Aitor Esteban se estrenaba hoy en el debate, el portavoz del PNV, y él sí ha conseguido que haya hecho alguna mención. Ha dicho algo así como que de esa persona de la que me habla no voy a hablar porque ayer no hablé, pero si se refiere a quien se refiere, que sepa que no tiene ningún cargo. Nombrado, ¿no? Parece como... Sí, claro, es una especie del innombrable, que en el fondo es a lo que juega el presidente del gobierno desde el punto de vista de la comunicación, y que va mucho con su personalidad, que es a dejar en el exterior de sí mismo, o sea, a dejar fuera el problema. Del ring, ¿no? Si os parece, vamos a recuperar aquellas primeras declaraciones de cuando justo después salió el caso Bárcenas. Vamos a verlas. Queridas amigas y amigos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, habéis escuchado la intervención de la tesorera. Quiero agradecer su disposición y su trabajo. Como sabéis, está especialmente preparada para estas tareas. Pertenece al Cuerpo de Interventores Generales de la Seguridad Social. Quiero decir que está actuando con total libertad y con la colaboración plena de todas las estructuras del partido. Como ya os dije en el último Comité Ejecutivo Nacional, quiero que en este asunto operemos con la máxima transparencia, con el máximo rigor y la máxima diligencia. Y lo vamos a hacer. Pero yo no quiero quedarme ahí. Y no lo voy a hacer. Por vosotros, por nosotros y por el buen nombre de nuestro partido. Pero sobre todo porque quienes han depositado en el Partido Popular su confianza, gracias a la cual estamos al frente de ayuntamientos, comunidades y del Gobierno de la Nación, merecen que disipemos cualquier sombra sobre nuestro comportamiento. Y, por supuesto, porque todos los españoles, nos hayan votado o no, tienen el derecho a recibir la seguridad de que les gobiernan. Bueno, recopilábamos las declaraciones. Es sorprendente porque ni siquiera con las propias declaraciones y la propia comparecencia después de todo el escándalo de Bárcenas dijo la palabra Bárcenas. Nada. Yo creo que no lo ha mencionado todavía nunca. La estrategia es exactamente no decir nada. Hoy o sea, decirlo, si Bárcenas, claro, Bárcenas, la palabra Bárcenas. Yo creo que es, efectivamente, es muy psicológico en realidad o sea, el hecho de que no aparezca en el debate sobre el problema lo elimina del centro del problema. ¿Por qué se hace eso? ¿Y es bueno? Yo creo que en determinadas situaciones puede tener un efecto boomerang, es decir, no lo nombro para no hablar de él, porque no me interesa, no me conviene, no me va bien, y no tengo demasiados argumentos, pero claro, cuando el tema está tan sobre la mesa, no tratarlo supone
una gran insensibilidad por parte del presidente. Queda más ridículo incluso el esfuerzo excesivo para evitar hablar de ello, ¿no? Además parece que tenga algo que ocultar, ¿no? O sea, si no habla de él, al final el propio mensaje de transparencia que el mismo Mariano Rajoy esgrime últimamente para hablar de corrupción, la transparencia requiere exactamente eso. Los temas tienen que estar sobre la mesa, hay que tratarlos y actuar sobre ellos. No tenerlos sobre la mesa significa no hablar de él y significa no solucionarlo, quiere decir que el problema no va a desaparecer, y eso es lo que la gente realmente lo nota, ¿no? No lo percibe bien. Queda extraño, ¿no? Porque empezar con un es falso. ¿El qué es falso? Te falta el sujeto. Sí. El sujeto de la acción. Claro, es falso. ¿El qué? ¿El qué? Entonces, yo luego... creo que en el fondo está tan implícito que Que casi ya es peor. ¿no? Casi es peor, porque al final está mucho más impregnando la conversación el hecho de que no se diga su nombre que simplemente se diga con tranquilidad y normalidad. Es que parece el antagonista de Harry Potter, ¿no? Que no se Pues puede ni nombrar. Que no debe ser nombrado. Si no lo dices, igual no existe y además todo el mundo cree que no existe. Y aparte es bastante gafe para el Partido Popular, por tanto no lo nombran. Y luego su reticencia, ¿no?, a hacer declaraciones porque sale muy pocas veces a compadecer. El presidente del gobierno, Sí. yo creo que eso sí que es, la verdad que es una apreciación interesante. Yo creo que hay una parte de satisfacción en la intervención del presidente ayer, porque fue un presidente seguro, que habló mucho, que no se contuvo incluso en las réplicas. Era la primera vez que... Yo creo que porque estamos estábamos como Claro. un poco ávidos de escuchar al presidente del gobierno. De hecho, es una de sus normas es no hablar de los problemas, no hablar en general, no desgastar su imagen. Claro, en el momento que no confrontas tu opinión con la de los demás, no pierdes nunca, con lo cual es es un mantenimiento Idealizado quizá de también. su imagen que en realidad en algunos momentos no le conviene. Yo, vamos, en la comparecencia en la sede del Partido Popular, del presidente con la pantalla y los reporteros y las cámaras y él en una imagen, pues la verdad es que no ayudó nada en absoluto a la imagen del presidente. O sea, era mejor que no hubiera comparecido de ninguna de las Pero maneras. acontecía compadecer en la sede del PP cuando tú eres el presidente del gobierno. O sea, podría entenderlo si él fuera la oposición, que compadeces en la sede de la tu sede de propio tu partido. pero no, ¿sabes? Si eres presidente del gobierno, no eres presidente del PP. La verdad es que yo creo que estuvo muy pensada esta Para aparición. hablar de cosas que solo Estuvo afectan al muy propio pensada. partido. Fíjate, unos días después al secretario de Comunicación del Partido Popular, a Esteban González Pons, le preguntaron que por qué había hecho una rueda de prensa así, virtual, sin preguntas, y entonces Esteban González Pons dijo que no era una rueda de prensa, sino que había sido un ejercicio de transparencia el hecho de poner una cámara en una reunión privada de la ejecutiva del partido, y esa reunión privada que los españoles pudieran transmitirla, ¿no? Como ver participar. qué estaba pasando allí, qué decía el presidente. Con lo cual estaba bien pensado hacerlo así para que no hubiera posibilidad de preguntas, pero yo creo que no lo entendió nadie. Hasta que no lo explicó Esteban González Pons, nadie entendió que Nadie aquello sabía muy bien por qué. era un ejercicio de transparencia. O sea, la idea no era mala desde el punto de vista de la estrategia del partido a la hora de enfrentar al presidente, pero yo creo que nadie lo entendió. Y esa imagen que salió en los periódicos extranjeros de Guardian, New York Times, de una pantalla de plasma con un presidente, el presidente plasma, con un montón de reporteros ahí con cámaras, la verdad es que fue penosa, la verdad. Y la reacción de los periodistas, periodistas, ¿no?, que estaban retransmitiendo además por Twitter y por un montón de redes sociales que ni siquiera ellos daban crédito. ¿No? Yo creo que eso Mucha yo gente nunca lo he indignada visto. también, ¿no? Por el hecho de una rueda de prensa tan extraña, sin preguntas, que además es el ejercicio de un periodista, no hacer preguntas. Si te quitan ese derecho, que al fin y al cabo es tu profesión, es para lo que, sobre todo el periodismo que es tan vocacional, te están quitando eso, es como, ¿para qué he venido? Para que me digas... Pero no nos olvidemos que los periodistas representan, digamos, las pública un poco. inquietudes de los ciudadanos. Van a preguntar en nombre de las personas que luego que les van a interesa, leer. lo que O sea, se oye en la que es un ejercicio de intermediación muy democrático y muy importante, ¿no? Y necesario. La famosa frase, sin periodismo no hay democracia, es cierta, no es solo publicitaria. Y entonces, no respetar a los periodistas o a los medios que representan dice muy poco del talante democrático de un partido, la verdad. Y de la sensibilidad, porque luego, efectivamente, la opinión de los ciudadanos va a ser que tenemos un presidente frío que no se acerca, porque no quiere hablar con nosotros. Y un presidente que tiene miedo. Y de todas formas tiene una capacidad para decir que no toca hablar de lo que el periodista De le ciertas pregunta, ¿no? cosas, Eso es la frase, no toca. ¿Quién decide si adecuado. toca o no toca? Yo creo que esto es un error muy grave. O sea, eso significa o demuestra que el que hace la rueda de prensa pensando en solamente voy a hablar de determinadas cosas,
o sea, da a entender que ha preparado determinados temas y no otros. Es decir, que hay temas que se le van de las manos, que no controla, que no aporta seguridad, da sensación de una persona preocupada, con miedo, poco preparada, poco respetuosa. Creo que el resultado es tan grave que es mejor no hacer la rueda de prensa que hacerla sin preguntas, sin ninguna duda. Con el caso Bárcenas ni siquiera fue el propio presidente el que compadeció, ¿no? Porque otra persona compadeció un día antes para explicar más o menos lo sucedido casualmente, cuando Pío García Escudero decía que sus datos sí que, casualmente, en el mismo momento de la rueda de prensa, que sus datos sí que eran ciertos, ¿no? Entonces, aparece un momento de descoordinación que... Yo creo que lo que está haciendo el Partido Popular y lo que está haciendo también Moncloa es que evitar que el presidente del gobierno esté hablando de temas de partido. Porque no le conviene y le lastra. No le compete, a lo mejor. Le lastra, nunca le aporta nada, al revés. En el momento que el presidente entre de lleno a hablar de problemas de su partido, está asumiendo una serie de problemas que le afectan a su gobierno y a su Consejo de Ministros. Con lo cual, en el momento en que entre en esa fase, ya tiene que explicar muchas más cosas, se vería obligado. Digamos que estanca poco las competencias de cada cosa, ¿no? El gobierno es una cosa, el partido por eso es otra siempre, cosa, y lo deja por eso siempre habla Carlos Floriano y determinados representantes del Partido Popular y no miembros del gobierno, que además en el fondo tiene cierta lógica. El gobierno también tiene un sistema de autoprotección, el gobierno es de todos. El Partido Popular es un ente privado, digamos que no es de todos, forma parte del juego democrático, pero es un ente privado, ¿no? Mientras que el gobierno sí es una institución que yo creo que cabe proteger de una manera especial, ¿no? Entonces tiene cierta lógica que lo hagan así. Y es correcto, o sea, es buena estrategia. La estrategia siempre es, yo creo, decir la verdad, hacerlo en el momento idóneo, porque es verdad que en algunos momentos, mientras el proceso de la polémica se está produciendo y no se ha acabado, a veces actuar es difícil. Es decir, mientras todo está pasando y no ha terminado, no es fácil tomar. ¿Qué decisiones tomas? A lo mejor hay que esperar a ver qué pasa exactamente para tomar las decisiones. Siempre exigimos una actuación demasiado rápida, demasiado inmediata. Hay muchos temas de actualidad y relacionados con este caso, con la corrupción, que son largos, son temas en que la justicia actúa. Estamos acostumbrados también un poco, como estamos con exceso de información, también a quererlo saber todo ya en el momento. Es que están pasando muchas cosas, Patrick, muchas cosas en muy es que poco no hay día tiempo. que no o sea, estás hablando del ministro Wert sobre su pareja, que es tertuliana, y ya dejas de hablar de eso porque al día siguiente hay otro problema y hay otro episodio relacionado con que afecta a la política y que en el fondo lo que va es minando, digamos, su credibilidad. Pero además impide tomar decisiones rápidas, porque o sea, los tiempos de la política no son tan acelerados como quizás lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Entonces no hay tantos mecanismos para reaccionar inmediatamente. Queremos que haya, inmediatamente pedimos que por qué no te querellas, por qué no le echas, por qué no dimites, por qué no... Es mejor pensar un poco antes, creo que... Dame espacio para pensar, luego decidir. Claro, y además hay procesos que están en marcha, o sea que todavía no han terminado, no sabemos muy bien qué dicen estos dosieres, o quién se lleva estos sobres, es decir, quién está implicado, cuál es el problema. Realmente hay algunos casos que no están acotados del todo, entonces reaccionar y bueno, y para un gobierno, en fin, cuando hablamos de cambios de ministros, por ejemplo, le llamamos crisis de gobierno. Claro. Porque en el fondo lo es. O sea, es la rotura. Claro, cuando un gobierno necesita retocarse, digamos que ese monolitismo de ese lugar donde se decide nuestro futuro, en nuestras cosas, está ocurriendo algo que le hace paralizarse durante un tiempo. Eso es una crisis de gobierno. Por tanto, un ministro afectado por un problema de corrupción o como es el caso ahora, que presuntamente tiene que ver con una ministra del Consejo de Ministros, concretamente con la ministra de Sanidad, la decisión no puede ser es suficientemente grave como para que no sea inmediata, ¿no? Una crisis de gobierno nos afecta a todos, por tanto tienen que tomar con calma, tampoco puede ser... Hablando un poco de eso... ¿Cómo se está gestionando el tema Ana Mato? Pues como os estaba diciendo, con mucha prudencia, y a mí me parece mal. Es verdad que este tema afecta al Consejo de Ministros, o sea, hay un ministro, una ministra, cuyo nombre está sonando dentro de un tema de corrupción muy grave que está afectando al Partido Popular. Es decir, este tema está afectando al Consejo de Ministros. Por tanto, ahí tiene que haber una decisión.
es probable que a lo mejor sea todavía un poco pronto y aún estamos en medio del Aquí incendio, un ¿no? poquito de... Por lo menos hay que apagar las llamas grandes y veremos a ver los rescoldos, qué hacemos con ellos. Pero sí, efectivamente, se tiene que resolver, o sea... En los medios de comunicación, de hecho, bajo la cosa de decir presuntamente, ¿no? De todas formas, si quitas el presuntamente, todo el mundo ya quiere saber ya, quiere que se tome una decisión ya. Amparándose un poco en el presuntamente, ¿no? Exacto. Igual no es culpable, pero Exacto. si lo fuera, quiero esto ya. Pero claro, tampoco, también es normal que todos estemos exigiendo dimisiones, estamos rodeados de dimisionarios. El otro día hablábamos de que Dimite todo el la mundo. portada de un periódico un día era todo malísimo, todo fatal, todo además corrupción, todo desahucios, casi todas las noticias eran terribles en España. Y dices, madre mía, voy a cerrar el periódico y voy a tomarme el café tranquilamente porque si no la cafeína me va... Hay una espiral de... dijo ayer una frase el presidente, yo creo que a mí me pareció muy bien, me gustó, te puede parecer bien o mal, pero en el fondo es lo que tiene que hacer, ¿no? Cuando dijo, no es verdad que España no tenga futuro, no es verdad que nos estemos hundiendo por la corrupción, no es verdad que sea un país corrupto, eso es exactamente así. Pero es cierto que la sensación que todo el mundo tiene es de cuando entra a hablar de este tema, es como una especie de fin del mundo, no hay una hecatombe. Para los que nos dedicamos a la política y trabajamos con políticos, y en la política estadísticamente es totalmente inacertado. Estadísticamente es inacertado que todos los políticos sean corruptos o inútiles. Estadísticamente no es cierto. Por tanto, estamos hablando sin rigor. Estamos hablando desde una emotividad que nos está moviendo a todos, o sea, no indignación. Muy a flor de piel por muchos temas a la vez. Claro, yo he trabajado con muchas personas de la política y sinceramente nunca he conocido a ninguna persona corrupta, ni inútil, ni que esté en la política para llevarse sobres, ni nada de eso, sinceramente. Y claro que lo hay, porque en todos los grupos humanos hay actitudes humanas, negativas y positivas. Y esto me pareció muy bien, yo creo que lo que dijo el presidente. Y esta hecatombe generalizada, este caos al que nos abocamos, creo que no nos conviene a nadie. Aquí, por ejemplo, los altos cargos se aferran mucho a su puesto de trabajo, ¿no? Porque dimisiones se ven pocas y luego miramos un poco al exterior. Todo el y mundo hace dimite. un año el ministro Bulgaria. de Exteriores de Japón dimite por una donación de más o menos una conversión de 200 euros. Entonces dices tú, ¿por qué en el exterior la gente dimite con tanta facilidad, ¿no? En cuanto piensa que hay algún problema, cuando hay alguna imputación, cuando ya hay algo malo sobre ellos, dimiten enseguida para no perjudicar al partido, a su entorno, al gobierno. A la imagen que tiene el mundo sobre ellos también. Bueno, aquí alguna vez ha pasado, recuerdo hace poco tiempo, Santiago Cervera, un diputado del Partido Popular que estaba en la mesa del Congreso, dimitió porque se le relacionó con un caso de chantaje con Caja Navarra. Bueno, antes de que ocurriera nada, antes de que el proceso se produjera, él se fue, ¿no? Y dimitió. ¿Y por qué dimite un ministro alemán? Porque alguien descubre que años después ha copiado en su tesis doctoral, que claro, de pronto te sientes un poco como muy maligno, porque dices, yo esto no lo haría, ¿no? Nosotros dimitiríamos por esto. Claro, porque la política no es un tema solo de legalidad. O sea, uno no está en la política porque es legal y entonces cuando deje de hacer cosas legales se tiene que ir. La política también es estética. Y también es ejemplo, también es imagen, también es marca, es ideología, es coherencia. Es decir, cuando uno predica unas cosas o habla de decir la verdad, o digamos, todos esos valores que se asocian a la política, si dejamos de asociarlos a la política tenemos un problema, que es lo que ahora mismo estamos un poco viviendo. O sea, asociamos la política ¿a qué valores? A valores realmente negativos en general. O sea, nadie piensa que... Claro, dedicarte a la política ahora suena como mal, porque todo el mundo lo asocia a que tienes privilegios, te llevas dinero, no resuelves, lo que quieres es que te vuelvan a votar, en fin, siempre como unos objetivos muy poco loables. Muy superficiales, pero volviendo al origen de lo que es la política, en realidad la política es estética, es ética, es valores, habló ayer, incluso el propio Alfredo Pérez Rubalcaba habló de crisis moral. Dijo, no solo tenemos una crisis económica, sino también política, institucional, incluso esto nos ha llevado a una crisis moral. Yo creo que esto fue un golpe bajo fuerte, porque para ese tema Mariano Rajoy no creo que le pasara desapercibido. Oye, hablas de Rubalcaba, ¿qué te parece la estrategia de comunicación política de Rubalcaba en la que, pues, no sé si forzabas la palabra correcta o animaba a la dimisión del propio Rajoy?
Yo creo que oportuno. Rubalcaba tampoco lo tiene muy fácil, porque creo que hay una parte de responsabilidad que le pesa mucho al líder de la oposición, o dos, digamos. Una, por un lado, el tener una historia de gobierno le pesa mucho y le hace, digamos, frenar a veces su agresividad o su... De hecho, es una persona muy prudente, es una persona reflexiva, es contundente, es muy buen parlamentario, pero no va a entrar en una pelea de barro nunca Pérez Rubalcaba, que es lo que seguramente muchas de su gente igual hubiera esperado ayer. El tener una historia reciente de gobierno, él lo dijo, incluso en algún momento habló de arrepentimiento respecto a alguna decisión política. Respecto al tema de los desahucios sí habló de arrepentimiento, dijo que, no sé, la expresión fue bastante emotiva, no recuerdo ahora, pero sí se refirió a que fue un error no haber trabajado sobre el tema de los desahucios para evitar estar en esta situación. Ahora mismo. Es decir, el arrepentimiento está muy bien, pero para un presidente, no para un líder de la oposición, porque en el fondo está hablando de su gestión pasada. Anterior, es decir, el que tiene que hacer balance... Ya no es momento para hablar de ello. El que tiene que hacer balance de su gestión no es Rubalcaba, es Rajoy, y digamos que Mariano Rajoy le llevó a Rubalcaba a tener que justificar determinadas cosas. Le habló de Filesa, o sea, para evitar hablar del problema de su partido, habló del partido, claro, lo cual es lo que os decía al principio, atacó para defenderse, o sea, fue una actitud mucho más agresiva, y eso quizá descompensó un poco el trabajo de Pérez Rubalcaba, que fue mucho más contundente seguramente en las réplicas, pero que digamos que la situación es objetivamente tan mala que solamente aportando datos y haciendo un balance de lo que el gobierno ha hecho en este último año no necesitas demasiados adjetivos, con lo cual yo creo que se quedó ahí en ese punto, y seguramente podría haberle sacado más partido o sea, haber sido más reivindicativo, pero sí hizo una cosa que a mí me gustó, que fue estar muy cerca de la sensibilidad ciudadana, es decir, hablar como si fuera un ciudadano, ¿no? Hablaba en términos muy sencillos. A mí esto me pareció muy Se piden adecuado. mucho dimisiones. Somos un país que pedimos mucho dimisiones. ¿Es aconsejable? Parece que a la primera de cambio ya queremos dimite. Dimite porque no lo has hecho bien y tienes que dimitir. Hombre, yo creo que está bien, ¿eh? Dimitir rápido está bien. Cuando hay alguna duda sobre la capacidad o sobre la honorabilidad de alguien que tiene responsabilidades públicas y que cobra de dinero público, creo que la mejor actitud es limpiar, ¿no? Es cortar por lo sano. Lo que pasa es que también hay que analizar las consecuencias que tiene una dimisión, las consecuencias que puede provocar ciertas inestabilidades o algún problema de vacío de poder. Es decir, no es lo mismo que dimita un presidente de gobierno o un ministro que dimita el tesorero de un partido. No tiene una afectación directa ni grave, ¿no? Entonces, esto yo creo que sería lo que debería modular una dimisión, pero vamos, la dimisión es muy sana. Hay teorías, hay gente que prefiere, que habla de curar la enfermedad, y gente que habla de amputar. Entonces, la dimisión sería la amputación, y que seguramente yo, la verdad es que preferiría no tener que escoger. Yo creo que la casuística es muy importante, cada caso merecería un análisis. Estábamos hablando antes del y tú, ¿no? Que parece como que tenemos en todos los debates, en toda confrontación, la expresión y tú más, ¿no? Y que luego no deja de ser algo tan cotidiano como lo que podemos ver en una discusión de pareja, ¿no? Una discusión entre padres, hijos, que es como siempre y tú más, ¿no? Pero es como muy poco evolucionado, ¿no? Pues anda que sobre todo, claro, muy de primates. No, la verdad es que la política también es humana, y la política refleja, digamos, las actitudes humanas, ¿no? De la persona más poderosa, digamos, hay unas relaciones humanas que se reproducen en el escenario político. ¿Pero eso es estrategia o es que realmente le sale desde dentro? A ver, yo creo que hay una tendencia humana y una tendencia a ganar tiempo, que te ayuda a ganar tiempo, que es, en vez de hablar de tu problema, primero analizar cuánto tienes tú que esconder, ¿no? Luego yo creo que es un poco muy masculino esto también, ¿eh? La política es muy masculina, y el tema de la rivalidad a la hora de enfrentar un diálogo o un problema, esto, insisto, es muy masculino. Yo creo que si hubiera más mujeres en medio de o más mujeres actuando como mujeres, seguramente
la utilidad de las situaciones, la necesidad de resolver cosas rápidamente, seguramente nos eliminaría situaciones tan penosas, sí, penosas. Como esta especie de rivalidad de patio que decías tú, ¿no? Mira, una prueba de lo masculina que es la política es los hashtags que se ha inventado el Partido Popular estos últimos días para el tema de la corrupción y del debate. ¿Os acordáis hace unos días el hashtag que corrió? Que la enseñe Rubalcaba, Que la ¿no? enseñe Rubalcaba, y ayer era las medidas de Rajoy, que también fue un cachondeo comentado en las redes. Y entonces, vamos, es lo único que puedo... Ayer me preguntaban, ¿y esto por qué es? ¿Crees que se ha equivocado? ¿Crees que tienen un community manager que no acaba de tal? O yo digo, yo que creo que... Está muy pensado. Yo creo, a lo mejor no se ha equivocado. Si está pensado para que sea cachondillo, me parecería tremendo. Si no está pensado, sino que le ha salido así, es que tiene un determinismo masculino realmente extraño. Entonces, en cualquiera de los dos casos lo veo fatal, la verdad. Bueno, y ayer también acontecemos a una anécdota, ¿no? Cuando Rajoy tuvo ahí un pequeño desliz, ¿no? Que le traicionó el subconsciente. Vamos a tratar de recuperar el vídeo, a ver si lo podemos ver. La desconfianza de los inversores sobre la capacidad de la Unión Europea para dar una respuesta en dificultad. Más tarde, una vez realizadas las auditorías y conocido el estado real de nuestro sistema financiero, saben, solo hemos necesitado 40.000 millones de euros del... Repasaba un poco, ¿no? Las exportaciones y hablaba de inversores en vez de inversores. Curioso patinazo. Un lapsus lingüe de titular, realmente de titular. Eso significa que se tiene en la cabeza todo el tiempo, ¿no? Esto los neuropsicólogos te lo explicarían muy fácilmente. Es como si la palabra la tuvieras en algún lugar de tu cerebro y en el momento que tienes una bajada de guardia, la palabra se cuela en tu flujo lingüístico y ahí aparece. Y esto es, yo creo que estuvo tan retenido en el tema Bárcenas que hubo ahí una fuga, como si fuera una fuga de gas. El subconsciente, pero en toda regla de manual. Sí, esto es un lapsus lingüe político, en toda regla, efectivamente. Sí. Inversores. Pero bueno, que no tiene mayor trascendencia, ¿o sí? Hombre, significa que eso ya... Es simbólico. Los símbolos también comunican y explican muchas cosas. O sea, que el presidente del gobierno tenga una sublingüe con la palabra sobre significa que es un tema que le preocupa, que lo tiene en la cabeza. Y del que habla, seguramente. Y que a lo mejor ha soñado esta noche con sobres voladores, no te extrañe, ¿eh? Cuando yo no soy psicóloga ni sé nada, pero vamos, yo creo que es muy freudiano, ¿no? O sea, cuando uno sueña con aquello que no tiene resuelto, o cuando se le escapa una palabra que la tiene en la cabeza pero no la deja salir. Te fuerzas a retenerla y al final... Y en el momento que se abre la puerta por algún motivo, eso, claro, eso lo único que demuestra es que es un tema que no ha abordado, que debería abordar, y que se le ha escapado solo. O sea, su inconsciente, el Rajoy inconsciente, ha salido por un pequeño huequecillo, ¿no? Y que yo creo que sus asesores de comunicación tenían que estar tirarse de los pelos. En ese momento imagino que, Dios mío, te dijimos que no hablaras de esto y de repente se te ha escapado. O sea, yo me imagino el boli, ¿sabes? Cayéndose de las manos del asesor o del speechwriter, el que le escribió el discurso, y que seguro que no puso inversores, seguro, aunque me hubiera gustado poder ver el papel donde está escrito el discurso. Sí, además es una cosa... Pero Rajoy ni se inmutó, siguió y... Bueno, o sea, en ese momento justo... En este caso es un profesional, claro. Es un profesional, es como vosotros, ¿no? Si de repente tenéis un error o algo, pues tampoco os echáis a llorar ni os vais a ir, ¿no? Pues seguís adelante con soltura, pero luego más gobón, totalmente. Pero luego en la publicidad siempre lo comentas, ¿no? Yo creo que cuando se fueron luego y tendrían la reunión de todo el mundo vendría a decirle, como, chico... No me imagino de aquello de... ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¿No? Sí. No, mejor no se lo diga. Que nadie lo diga, que lo diga él. Si quiere que lo diga él, que venga. Bueno, es como siempre el toque de humor, ¿no? que hay que dar una entrevista como esta, donde la seriedad parece que nos puede todo esto. Es verdad que además son temas muy importantes, muy serios, muy graves, y la verdad es que dan poca opción a la risa, pero bueno, somos humanos y... Esto ha pasado y ya está, tampoco. Y nada, y habrá que asumirlo con todos los ingredientes que tiene lo humano, ¿no? Lo malo, lo bueno, lo gracioso y lo grave, ¿no? Yo creo que
el hecho de que haya tanta gente en el paro, tantos desahucios, limita mucho la forma del debate, obliga a ir a muchos temas. A lo que os decía, o sea, estamos en una comunicación de crisis porque hay que tomar decisiones muy tremendas, hay que solucionar problemas muy graves y por tanto explicarlos de una manera muy clara y muy transparente. Y a la de ser muy prudente también. Y al mismo tiempo sensible. prudente porque es muy sensible el tema y porque también afecta a la propia marca España en cuanto nos referimos a la confianza exterior, ¿no? A la confianza exterior y a la idea de España en el exterior. Es un concepto también muy utilitarista, o sea, España tiene que tener una imagen. Y yo creo que eso lo baraja también los que tienen responsabilidades de gobierno, lo baraja el presidente, lo baraja los ministros, lo baraja la propia oposición. De hecho, es un reproche que le hace el gobierno también a la oposición, digamos, tengan sensatez, porque esto nos va a llevar a, o sea, entrar en una lucha de barro nos va a llevar a situaciones que a lo mejor no son prudentes, ¿no? Y ahí la respuesta de Rubalcaba de que es la oposición actual frente a la posición que han tenido cuando el PP estaba en la oposición, que eran como Teresa de Calcuta. Sí, yo estoy de acuerdo, es verdad, ¿eh? Es verdad que la oposición sensata, que creo que es un poco uno de los lemas que empleó en este caso yo creo los socialistas catalanes, la oposición sensata, digamos, este perfil del liderazgo sensato, prudente, parece que ahora es el momento de que sean así, ¿no? Los líderes. Hay una parte que falta, que es la parte de ilusión, la parte de persona con la que se identifica mucha gente. Este liderazgo no lo tenemos ahora mismo. Bueno, yo creo que estamos en una época en que bastante tenemos con poder encontrar personas eficaces, es decir, tecnócratas, expertos, gente que nos pueda sacar de esta y luego, pues, en fin, la ilusión ya la iremos buscando más adelante. Yo creo que en eso están todos los partidos. Igual también cuando las cosas mejoren un poco para los ciudadanos también veremos un poco recuperada la ilusión y volveremos a lo mejor a creer. Eso es importantísimo, o sea, el día que la política recupere, sea, digamos, un elemento de esperanza, de referente ilusión, también en la sociedad ahora mismo. claro, un referente, donde pueda haber una identificación con el contenido, con la ideología, con el líder, con lo que propone. Entonces se recuperará un poco la utilidad realmente de la política. Ahora mismo la gente tiene dos problemas, o piensa en dos problemas con la política. Una, que los partidos políticos no tienen mecanismos de transparencia suficientes como para tener una actuación que no merezca dudas. Y por otro lado piensan que los políticos no son capaces de resolver nuestros problemas. Y esto es un poco verdad, es un poco así, porque estamos en una situación en que manda Europa, porque la crisis es financiera y es global, porque no estamos solos, porque los mercados, en fin, por muchos motivos, seguramente ahora la política no tiene demasiadas respuestas. A modo de conclusión, ¿tú crees que en estos 14 meses que lleva el gobierno como gobierno establecido con Mariano Rajoy al frente, se ha desgastado más rápido de lo habitual? Claro, sí, sin ninguna duda. O sea, ¿no tenéis la sensación de que, el Partido Popular... problemas son más graves, ¿no? Claro, ¿os parece, no creéis que lleva mucho más tiempo el PP gobernando de lo que lleva? La sensación de que estamos a punto de que haya elecciones ya. Y llevamos solo un año, 14 meses. Sí, casi es decir, esa precipitación en todos los acontecimientos que han ido ocurriendo, esa cantidad de medidas, o sea, si hiciéramos una relación de todos los reales decretos, leyes pocas, eso sí, se está gobernando por decreto. Digamos, en aras de la ellos tienen la mayoría en el Congreso. Esgrimen la razón de la urgencia, ¿no? La emergencia nacional. Pero emergencia para las quitas, no, hay rectificas. muchas leyes que se podrían debatir y se deberían debatir, porque realmente darían opción a que los ciudadanos vieran exactamente en qué posición está cada partido, y hay muchas cosas que al Partido Popular no le interesa debatir, porque tiene que exponer su posición, que es muy poco popular, no por su apellido, es muy poco, tendrían problemas para explicarlas. Entonces, una ley que no se debate, que se decreta, y por tanto no pasa por el trámite parlamentario, tiene mucho menos exposición pública su contenido, y entonces esto evita que el Partido Popular tenga que exponer qué es lo que le pasaba con la ILP de desahucios, de dación en pago. No la querían aceptar para tramitación, porque aceptarla para tramitación supone que en algún momento has de posicionarte en sede parlamentaria sobre qué opinas sobre ella.
Esa es exactamente la razón por la que no querían aceptar la tramitación, porque si no, ¿cuál? No aceptar la tramitación de una ley, ¿por qué es? Para no hablar de ella, nada más. Entonces, claro, en el momento que tú esas leyes no las debates de una manera abierta, donde confrontas tu posición con la de otros partidos políticos... Ya queda raro, ¿no? Claro. Te hace sospechar un poco. La verdad es que hemos perdido mucha calidad democrática en eso, muchísima calidad. Insisto, en virtud de la situación grave, emergencia y demás, estamos perdiendo mucha calidad democrática, mucho debate político. Y a mí me preocupa mucho la frase que hay que regenerar la democracia, me parece gravísima. Aparte no estoy nada de acuerdo, la democracia es lo que es, la democracia es un sistema, la democracia es un concepto, hay que gestionarla. Entonces cuando se gestiona mal, entonces hay un problema. Entonces lo que hay que hacer es regenerar la política. Pero la democracia dejémosla, la democracia es porque si empezamos a dudar de que la democracia está bien o no, empezamos a tener problemas de futuro. O sea, podemos pensar que otro sistema que no sea el democrático podría irnos bien en aras de la emergencia. Entonces, cuidado. Yo creo que no hay que hablar de regeneración democrática, sino de regeneración política. O sea, se está gestionando mal la democracia, pero la democracia está ahí, dejémosla donde está. Pues buenas conclusiones estamos sacando a estas horas de la mañana, ¿no? Con 1 hora y media que llevamos de programa. Y nada, ahora sí que nos vamos a publicidad y a la vuelta descubriremos el talento de una joven periodista que no encontraba muy bien su hueco en el mercado laboral y tuvo una gran idea, la desarrolló y oye, ahí está y le va una gran bien. emprendedora, hablando de estas semanas que hablamos de emprendedores. Como nos gustan los emprendedores, nos gustan, nos encanta. porque también son un poco los que van a ayudarnos a salir adelante, ¿no? A lo mejor. Bueno, llevamos emprendedora a algo muy importante que es la gente que tiene talento, ganas de hacer y energía para hacerlo. Y valentía, y de eso porque es hay. arriesgarse, ¿eh? De eso siempre hay. Y esta chica lo tiene talento, tiene ganas, ilusión. Así y en que... unos momentos vamos a hablar con ella. Hasta ahora. Hasta ahora mismo.